Hola amigos, soy Anderson Riverol, investigador de la Fundación Ciudadano Austral y en conjunto con la red Somos Innovación, pues vamos a tener un foro Zoom muy interesante y vamos a analizar y hablar sobre el tema de la energía y la innovación energética. Para eso tenemos a Humberto Calderón, quien es un especialista en temas energéticos y que hemos tenido en otras oportunidades. Pero, ¿cómo está la situación post pandemia? ¿Cuál es la situación además en Europa luego del conflicto que se está viviendo en este momento desde febrero? ¿Cuál es tu perspectiva entonces, estimado Humberto? ¿Qué está sucediendo hoy en los temas energéticos y hacia dónde van? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bien, como comentabas, Anderson, la situación actual en el mundo entero es sumamente preocupante debido a que se juntaron dos factores, o realmente tres factores al mismo tiempo. Primero, la pandemia, lo cual acarreó unas consecuencias sumamente devastadoras para el mercado energético. Segundo, la invasión de Putin a Ucrania, lo cual también afectó especialmente a Europa, pero con posteriores consecuencias para el resto del mercado. Y tercero, podemos ver también una consecuencia más a escala global, que es la proliferación de lo que llamamos gobiernos ineficientes en diferentes regiones del mundo, no solamente en Europa. Lo hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en México, así como un auge, por así decirlo, de lo que son estos lobbies verdes que han contribuido de cierta manera también a agravar la situación en el mercado energético tal y como lo conocemos. Bueno, me parece muy interesante que menciones a los lobbies, sobre todo porque hay un especialista, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, que es Alex Epstein. El profesor Epstein es uno de esas personas optimistas con los combustibles fósiles. Entonces, ¿tú consideras que los combustibles fósiles nos van a acompañar mucho más tiempo? ¿Cuál crees tú que es la perspectiva que tienen ellos a futuro? De hecho, el libro de este profesor se llama Futuro Fósil. Eh, Evidentemente, todo el combustible fósil causa un problema y deja huella en lo que es el ambiente. ¿Cómo podemos nosotros, de cara a ser eficientes y sobre todo ser realistas, tomar ciertas medidas para que cada vez vivamos en una sociedad mucho más libre de estos agentes contaminantes? Mira, yo creo que has mencionado dos factores clave. Uno es la eficiencia y otro el ser realistas con las políticas que se llevan a cabo. Yo creo, esto sí es una opinión personal, que el mundo no está preparado, especialmente los países más pobres, en abocarse a estas nuevas energías más limpias, estas energías verdes. Básicamente porque las energías verdes son energías caras, son energías, por así decirlo de una manera más coloquial, para ricos. Y entonces ese mecanismo de intentar, por de alguna manera, transportarle el costo que significaría hacer una transición brusca hacia las energías verdes, lo terminará pagando es el ciudadano común. En este sentido, yo lo que creo es que los combustibles fósiles nos van a seguir acompañando un buen tiempo, básicamente porque los países productores en su mayoría son países, eh, no son los países más ricos del mundo, tal y como está la situación actualmente, y todavía hay mucho mercado de otros países que no tienen esos recursos, que necesitan del combustible fósil para seguir desarrollándose, para seguir poder poner en funcionamiento su economía y su producción. En este sentido, lo que hemos visto en los últimos años, en este auge de los lobbies verdes, han incluso habido en los últimos años pruebas, demostraciones de que uno de los mayores, por así decirlo, promotores de estos lobbies es el propio Putin. Y esto se queda muy en evidente acá en Europa cuando se ve que lo que se buscaba era una dependencia total de Europa
hacia el petróleo y el gas ruso. ¿Y quién más podía beneficiarse de eso si no era el propio Putin? ¿Y cómo lo hacía? Financiando lobbies verdes en el resto de Europa para intentar, y lo estaban consiguiendo, para intentar realizar una transición brusca, desordenada de los combustibles fósiles a energías verdes, las cuales, como bien sabemos, son energías muy inestables. Además de costosas, son inestables, porque no hace viento todo el tiempo, no hace sol todo el tiempo, y esto hace que el mercado sea muy vulnerable a factores externos. Bueno, me parece muy interesante lo que estás comentando, sobre todo el tema de cuáles son esas opciones. Entiendo que el gas es un agente mucho menos contaminante que lo que puede ser el petróleo y precisamente es el gas lo que, o sea, el punto de honor que tiene la Federación Rusa. Entonces, dentro de las opciones, hay países árabes que están ofreciendo a Europa su gas licuado como lo puede ser Qatar. Una pregunta sería, ¿ellos pudiesen satisfacer el mercado europeo, países como Qatar, como Arabia Saudita, o se va a profundizar la dependencia que se tiene sobre la Federación Rusa, que a pesar de que las medidas políticas han sido muy interesantes, o sea, ¿qué consideras tú que puede jugar sobre todo los países árabes en este conflicto? Bien, la primera parte de tu pregunta respecto al gas y los países árabes, precisamente Qatar es el país, uno de los países árabes que tiene mayores reservas de gas y pudimos ver hace unas pocas semanas cómo el, no sé llamarlo gobierno de Qatar, firmaba un acuerdo con Alemania por 15 años para poder suministrarle gas licuado a Alemania. Esto como una opción que de lógica del gobierno alemán para no seguir dependiendo del gas ruso. Por supuesto que depender del gas de Qatar de cierta forma es más costoso debido básicamente por las distancias, pero otro tema que me sorprendió muchísimo cuando leí la noticia es que por años Alemania había sido uno de los principales promotores de la dependencia de Europa de el gas y el petróleo ruso. Y al mismo tiempo que dependían de Rusia, era el principal promotor de condenar de cierta forma ciertas actitudes de gobiernos no democráticos como puede ser el de Qatar. Y ahora de cierta manera se tuvieron que tragar un poco sus palabras y suscribir este acuerdo con Qatar porque realmente era una de las pocas opciones que les quedaba de conseguir gas licuado. En este sentido, ya entrando un poco a la segunda parte de tu pregunta, de la dependencia europea de Rusia, podemos ver que desde que ocurrió la invasión a Ucrania, podemos observar de cierta manera dos grupos dentro de Europa, dos grupos muy diferenciados de países que tienen posturas muy distintas y eso ha sido un problema porque han habido muchísimas discusiones dentro de la Unión Europea a diferentes niveles para ver qué posición en común se puede tomar frente a la dependencia existente de Rusia. Por un lado, hay países de cierta manera blandos con Rusia, entre ellos el principal era Alemania, principalmente porque era el que mayor dependencia tenía. También podemos ver a Francia con una postura un poco blanda e Italia hasta hace poco, que hubo un cambio de gobierno, también tiene una posición blanda con respecto a Rusia. Por otro lado, habían países más duros, con posturas más radicales, que no querían seguir dependiendo del gas y el petróleo ruso, entre los que se encontraban el Reino Unido principalmente, Polonia y los países bálticos. Además de estos dos factores diferenciadores en cuanto a la posición que tienen respecto a Rusia, también había un segundo factor. Son aquellos países que le dan prioridad a la soberanía energética por encima de la agenda climática. Y ese sería un segundo factor diferenciador dentro de la Unión Europea. Vemos que hay países que todavía siguen supeditando su política energética a la agenda climática y otros países ya se han empezado a dar cuenta simplemente que no pueden, no es sostenible realizar una transición, como lo comenté hace un momento,
brusca como era lo que estaba buscando la Unión Europea hasta que ocurrió la invasión a Rusia, que de cierta manera entre lo positivo que podemos nombrar, si es que se puede decirse que hay algo positivo, está este cambio de postura dentro de la Unión, que lo podemos ver muy bien en lo que ocurrió hace unos meses, cuando finalmente la Unión Europea declaró que tanto el gas como la energía nuclear van a ser energías verdes, porque hasta hace nada la Unión Europea era la principal promotora del desmantelamiento de las centrales nucleares, tal y como hizo Alemania. Yo creo que allí ya se entra también en un tema sumamente interesante, quizás, bueno, seguramente es tu área, porque eres, entiendo que experto también en derecho de la energía. Las legislaciones europeas, muchos países estaban desmontando y en contra de la energía nuclear, cuando otros países como China, más bien, o sea, estaban llevando adelante ese tipo de energía. Y recuerdo hace poco haber leído que incluso se estaba estudiando, sobre todo China, la forma de que para crear esta energía nuclear se usara sal. Entonces, ¿cuál es, o sea, cómo está la situación con respecto a la innovación con la energía nuclear? Y me imagino que ha cambiado muchísimo ahora las legislaciones, sobre todo porque no tienen el gas que antes tenían. ¿Cuáles son tus perspectivas o cuál crees tú que es esa, o sea, qué tipos de energía, incluyendo la nuclear, en estas modificaciones, que pueden servirnos a nosotros para el futuro? Sí, bueno, China tiene una ventaja con respecto a el resto de países del mundo y es que no se anda con, no sé si es una ventaja, desde el punto de vista práctico sí lo es, que no se anda con moralidades de ese tipo. Es decir, China es práctica, eh, es el país que por mucho más contamina, pero aún así tienen una soberanía energética porque producen incluso con carbón, que es uno de los combustibles más contaminantes. En este sentido, Europa tiene otro problema y en cuanto a precisamente a la legislación, y es que no ha cambiado. Desde la invasión a Rusia, la legislación europea no ha habido modificación alguna. Además, la política energética en Europa, la gran mayoría es una política común y hay muchos temas dentro de la Unión Europea que no permiten a los países desarrollarse soberanamente en cuanto a sus recursos, en cuanto a la producción de sus recursos. Te pongo un ejemplo muy fácil, que es un tema que hasta hace muy poco acá en España todavía lo sigue siendo, pero cada vez menos, se habla del fracking. El fracking en Europa es como invocar al mismísimo diablo, o sea, es un tema tabú totalmente y según la propia legislación europea está prohibido que los países eh, practiquen el fracking en sus territorios. Ahora sí se ha visto que se ha empezado a mencionar, pero todavía no está bien visto. Básicamente porque los lobbies verdes hicieron un grandioso trabajo demonizando el fracking, a diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Estados Unidos es el ejemplo totalmente contrario. Estados Unidos pasó de producir en el año 2012 5 millones de barriles de petróleo por día, actualmente está produciendo 13 millones de barriles de petróleo por día, gracias al fracking. El fracking, en resumidas cuentas, es el fracturamiento de la roca a grandes profundidades con agua. Acá en Europa tienen el mito, porque realmente es un mito, de que el fracking produce terremotos, que produce temblores. Realmente en Estados Unidos no se ha producido ni un solo temblor desde que se empezó con la práctica del fracking. El otro tema es que dicen que contaminan los acuíferos, pero eso tampoco es verdad. No se ha producido ni un solo efecto negativo en los acuíferos de los Estados Unidos. Entonces, vemos que están todas estas trabas que sí van a dificultar muchísimo que Europa logre una soberanía energética y que finalmente rompa con esa dependencia de no solo de Rusia, porque hoy es Rusia, pero no sabemos si mañana será Qatar o será otro país. Y voy más allá. Imagínense la situación actual del mundo si los Estados Unidos no hubiesen desarrollado el fracking. Imagínense la dependencia que hubiese de las energías rusas si Estados Unidos no fuese hoy en día autosuficiente energéticamente.
Me parece muy interesante. De hecho, estaba leyendo un libro que se llama Filosofía Verde de Roger Scruton, que pues una defensa también quizás desde un punto de vista conservador es al ambiente y utiliza el término de conservacionismo. Y esa visión de cómo quien no usa la tecnología y quien no usa la innovación en ciertos espacios, pues solamente lo que hace es abrirle camino a otras opciones. Hay un caso como el de Venezuela y Colombia, donde Colombia está quedándose rezagada en su explotación petrolera por estos temas, entendiendo que, bueno, la nueva administración no es muy amiga de la explotación petrolera. Y eso le da oportunidad a sus vecinos, países como Venezuela, o incluso como Ecuador, que también tiene reservas de petróleo, de vender su petróleo de cara a esta nueva realidad. Hay nuevas, además, digamos que productos, hay mucha innovación, no sé si has visto el tema del hidrógeno verde, y es como a través de la electrolisis podemos tener energía. Entonces, ¿cuál sería para ti, aparte de todas las formas tradicionales de energía, esa energía que tiene quizás más potencial para uno, dentro de unos, no sé, 100 años? ¿Cuál crees tú que es la energía que más deberíamos nosotros observar, estudiar y que va a mover el mundo en un futuro? Mira, Anderson, sinceramente, en cuanto a las energías que tenemos actualmente, evidentemente la innovación es súper importante y es necesaria para que el mundo se siga avanzando, siga desarrollando. Sin embargo, hay ciertos aspectos que no podemos olvidar. Realmente yo creo que uno de los mayores, obviando el Internet, uno de los mayores avances de la humanidad, sin duda alguna, ha sido el desarrollo del fracking precisamente, porque es una energía que le permite a los países desarrollarse de una manera sumamente veloz y realmente incluso en los Estados Unidos hubo oposición a ella y aún así al final entendieron que ese era el camino si no querían depender toda su vida de otros países con los cuales ni siquiera tenían buenas relaciones, como era el caso de Venezuela o los países, gran parte de los países árabes o Rusia. En este sentido, yo creo que está muy bien la inversión en nuevas energías como la energía eólica, la energía solar, pero como te comentaba al comienzo, a día de hoy hay dos grandes trabas en cuanto a estas energías. La primera es que son energías que siguen siendo costosas. Te pongo el ejemplo de España, por ejemplo. España actualmente, su mercado energético, el 44% proviene aún de las energías fósiles, el 25% del gas y solo el 12% de la energía nuclear y solo el 14% proviene de energías renovables. Y este 14% es sumamente variable. De todos los que te acabo de mencionar, es el más variable porque depende de la naturaleza, depende de si hay sol, depende de si hay viento, depende del caudal de agua de los ríos, depende de muchísimas cosas. Y lo que es aún más absurdo es que España, que está desmontando sus centrales nucleares, le compra energía a Francia, que la mayor parte de la energía de Francia proviene de centrales nucleares. Entonces, ese argumento verde, yo no lo logro entender, porque estás dejando de producir en tu propio territorio para comprar energía más cara a otro país que la está produciendo con lo que tú estás destruyendo. Entonces, yo no le veo ningún tipo de sentido. Es una reflexión muy interesante, sin duda. Y efectivamente, una de las cosas que Scruton dice es que no se puede cambiar todo el esquema de energía cuando necesitas obligatoriamente las que provienen, o sea, la energía fósiles. Así que eso es un gran, digamos que contradicción que hay en ello. Bueno, muchísimas gracias, estimado Humberto. ¿Algunas palabras de cierre, alguna perspectiva que tengas a futuro? Bueno, yo creo que actualmente
como dije en un momento, una de las pocas cosas, obviamente la invasión a Ucrania fue una tragedia para el pueblo ucraniano, a su soberanía y a su vida y a poder decidir cómo quieren vivir. Pero si podemos encontrar algo positivo entre toda la tragedia, es que creo que gran parte del mundo se dio cuenta del gran riesgo que corren las naciones que no son soberanas energéticamente y que no pueden desarrollarse soberanamente sus recursos. Entonces creo que esto es sumamente importante, así como el entender que, que al final, si no eres soberano para desarrollar tu propia energía, vas a depender siempre de otros países e incluso de las situaciones, de las relaciones internacionales para ese momento, que haya en ese momento, en esas circunstancias. Entonces creo que sí, que nos encontramos en un momento complejo. Como lo dije, tuvimos pandemia, una invasión y una oleada de gobiernos sumamente ineficientes, pero creo que es todo esto, de toda crisis se sale y creo que esto nos va a ayudar a entender muchísimo más eh, las cosas buenas que podemos hacer si tenemos las ideas necesarias para salir adelante y sacar adelante nuestros países. Bueno, excelente, Humberto. Muchísimas gracias y a todos los invitamos a otras próximas actividades y foros de este tipo que llevaremos adelante la Fundación Ciudad Austral y la Alianza Somos Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias.